Hoy me voy a referir a las consecuencias emocionales de la cuarentena. Estar en cuarentena, estar encerrados y cada vez por más tiempo, lastima uno de los valores más esenciales del ser humano, que es que se pierde la libertad. La libertad de salir, la libertad de estar con la familia, de estar con los seres queridos, con los colegas. En este punto es importante reflexionar sobre que, si bien es real que es una pérdida de la libertad, no es por haber cometido un delito, sino que es en pos de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Las emociones que se van disparando son las generalidades, ¿no? Agotamiento, que parece raro porque uno está prácticamente quieto en el lugar donde está viviendo. Sensaciones de desapego, ansiedad ante la posibilidad de encontrar personas que pueden estar contagiadas. Puede provocar irritabilidad, insomnio, dificultades para concentrarse y deterioro en el desempeño laboral. Puede traer un rechazo grande al trabajo y pensar en esos momentos, inclusive en renunciar o no querer volver a salir. Por supuesto que acá viene la idea de que no hay que tomar nunca decisiones importantes en momentos de crisis. Por supuesto que la cuarentena, el encierro va a ser distinto si uno vive en un lugar cómodo, que pueda tener un poco de jardín o amplio para ver el sol y estar cómodos, que vivir, por ejemplo, en capital o en otro lugar, en un departamento chico, de 2 o 3 ambientes, una pareja con 2 o 3 hijos. Se vive muy distinto. En términos generales, se reactivan síntomas preexistentes. Aún cuando se levante la cuarentena, se va a tardar en volver a la normalidad. ¿Qué quise decir con que se reactivan los síntomas preexistentes? Por ejemplo, la persona que era fóbica a salir, en cierto punto se va a sentir cómoda con el encierro, pero sabe que es algo que tiene que ver con su enfermedad, que no tiene que ver ni con la salud ni con el intento de mejorar su claustrofobia. Estas emociones relacionadas con la cuarentena, que van a perdurar una vez que se levante la cuarentena, se puede desarrollar conductas de evitación, como que uno se quedó pegado a lo que aprendió en esta etapa, que tenemos que estar muy protegidos del otro, usar, el barbijo, los guantes, el gel, lavarse las manos seguido. Entonces, ¿qué puede pasar? Y va a perdurar con síntomas de evitación, rehuir lugares cerrados, espacios públicos, evitar multitudes, lavarse compulsivamente las manos. Los profesionales de la salud, los que estuvieron en la primera línea, los que están, presentan síntomas de estrés postraumático mucho más grave, porque sienten todavía la estigmatización de la cual han sido objetos. Todos vimos cómo en algunos edificios no querían dejar entrar a los profesionales de la salud que habían estado cuidando personas con el coronavirus.
Más allá de que como toda situación tremenda despierta lo mejor y lo peor del ser humano, bueno, evidentemente esta parte despierta lo más miserable que tiene el ser humano. Estos profesionales de la salud en estos momentos sienten profundamente la estigmatización, están enojados, tienen miedo, porque ellos también tienen miedo de contagiarse ellos y de contagiar a los seres queridos. Sienten culpa por poder hacerlo, mucha soledad, tristeza, preocupación y se sienten mucho menos felices. Piensan más que los que no están en la primera línea, digamos, de la guerra contra este enemigo un poco invisible, que ellos tienen más posibilidad de contagiarse. Vamos a ver cuáles son los estresores durante la cuarentena. Todo va a depender de algunas variables. La duración de la cuarentena. A mayor duración, empeora la salud mental. Segundo estresor, miedo a infectarse. Temor. En algunas personas, el miedo, en las personas que son audaces o negadoras, el miedo es un buen consejero, ¿no es cierto? No, tener miedo, a ver, guarda distancia, ponete el barbijo, pero obviamente si el temor se transforma en pánico, entonces nos paraliza y no podemos hacer nada productivo. Se siente una enorme frustración y hay gente que se aburre mucho. Hay que tomar en cuenta cuáles son los suministros que uno necesita. Está pasando un problema que lo están diciendo los médicos y que la gente, por miedo al contagio, está dejando de ir a la consulta médica o a hacerse los estudios. Que exista el coronavirus no significa que las demás enfermedades han desaparecido. De hecho, las enfermedades cardíacas están en el primer lugar. La salud mental en estos momentos es fundamental. Una de las cosas que se puede hacer es, colar la información. No estar todo el tiempo informándose, porque entonces la información, en vez de cumplir con su función, intoxica. ¿Qué está pasando? La gente que está muy apegada a la radio, a la televisión, está pendiente de la información. Y está pasando que muchas veces hay información contradictoria e inadecuada. Muchas veces la información la dan los periodistas como voceros de. Y muchas veces en ese pase de información se equivocan. Entonces lo más saludable es escuchar a algún médico, algún psicólogo que les resulte confiable y absorber esa información que les sirva, no que los confunda. Todo esto produce mucho temor a nivel de la economía personal, familiar, porque es muy probable, como dijo alguien, que todos terminemos más pobres. Entonces hay una profunda pérdida financiera. Las pérdidas económicas son un factor de riesgo de problemas psicológicos que provocan ira, ansiedad, decepción, temor, depresión. Hay algo que hay que tomar muy en cuenta. Muchas familias, muchas parejas, en el caso típico, los dos trabajan, a la mañana se va cada uno a su trabajo, se reencuentran a la tarde y el tiempo que tienen de convivencia están acostumbrados a ese
X tiempo, digamos 2 horas o 3, inclusive con los hijos. ¿Qué pasa? En esta cuarentena las familias están conviviendo las 24 horas. ¿Qué puede generar? Violencia familiar. Está pasando, de hecho. Uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Si son personas que de por sí no son violentas, sino que el encierro las violenta, hay un experimento que se ha hecho con ratitas blancas que se ponen en una jaula, supónganse, 3 o 4 ratitas con comida, con agua, y conviven perfectamente. Y empiezan a meter más ratas en la misma jaula. Llega un momento en que esas mismas ratas que pueden convivir perfectamente se empiezan a pelear mal, hasta poder llegar a matarse por el mismo encierro. Es decir, que el encierro en sí es factor de violencia. ¿Uno qué puede hacer? Es decir, no hay recetas, pero el hombre tiene la posibilidad de pensar y tomar conciencia de, si se sabe que las multitudes o más gente que no están acostumbradas tienen que convivir y estar encerrados, saber que pueden generar violencia entre ellos y tratar de conversar, si estamos hablando de la pareja, que hablen entre ellos y que los dos se ayuden a entender la situación, y si están mal, bueno, que uno se vaya para la cocina, el otro para cualquier otro lugar y que descansen un poco el uno del otro. Pero todo esto, no digo que se arregle, pero se suaviza bastante si en la pareja hay una buena comunicación y entendimiento. ¿Qué se puede hacer para mitigar las consecuencias de la cuarentena? Bueno, mantener el periodo de cuarentena tan corto como sea posible. Acá apareció todo el tema en Capital de que se dio autorización para que este fin de semana pasado los padres pudieran sacar a los chicos chiquitos un poco, dar una vuelta, porque también uno tiene que pensar que el individuo tiene que ser responsable. Uno no puede poner toda la responsabilidad en un estado paternalista, no corresponde. Entonces se supone que los padres que aman a sus hijos los van a cuidar con todos los recaudos necesarios. Por supuesto que no los van a sacar a la plaza donde hay más niños, no por los niños, que parece ser de que por suerte no son los que más son propensos al contagio, pero bueno, los niños están con adultos, entonces, pero se pueden sacar a pasear. Ha producido experiencias interesantes esto. Le voy a contar, una experiencia personal. Una de mis nueras, un hijo mío que vive en Recoleta, sacó a la chiquita a pasear y me contaba que si bien estaban contentas las dos, la mujer y la chiquita, porque veían el cielo, paseaban, aire y demás, caminaban bastante estresadas. Y estoy hablando de una persona, de una mujer muy tranquila y equilibrada, y que caminando 5 o 6 cuadras, estando muy acostumbrados a caminar, volvieron los 3 agotados. Entonces, habíamos visto que, cuanto más corta la pandemia, mejor. Un manejo racional de la cuarentena, como que no es que se levanta la cuarentena, sino que se van incluyendo actividades como esta de la recreación, pero cuidándose, manteniendo la distancia, el barbijo y demás. Hay que brindar a las personas toda la información disponible, lo más clara y precisa que se pueda, porque no hay ninguna seguridad, es
un enemigo invisible y como tal hay que tratarlo. Otra cosa importante es tratar de reducir el aburrimiento, y mejorar la comunicación, que la comunicación es básico para cualquier actividad. Para esto, hoy día la verdad es que hay muchos instrumentos para conectarse por videollamada, por el Zoom, por el Skype. Es muy importante mantenerse conectado con la familia, con los amigos, con los colegas, con los compañeros de trabajo y también favorecer mucho el contacto, virtual entre las distintas generaciones. Ejemplo, son los nietos con sus abuelos. Hay algo que tiene que ver con un sentido de humanidad, que ser bueno ayuda mucho. El sentirse bien y bueno hace muy bien. Yo creo que tiene que ver inclusive con poder fortalecer el sistema defensivo. Ha habido un fenómeno, para mi punto de vista, tremendo, ¿no? Que tiene que ver, con cuidar y valorizar a los trabajadores de la salud, que son los que han estado en la primera fila luchando contra este virus. El altruismo es mejor que la coerción. Esta pandemia, como todas las grandes crisis, saca lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor es el altruismo, la solidaridad que ha surgido, también ha mostrado con distintas conductas, como ustedes habrán visto, que la gente sale a los balcones. Y en Italia, tenía que ser Italia, que salen tenores y lo que sea a cantar y están esperando las respuestas de otro balcón, porque el ser humano necesita al otro, y mucho. Entonces, no olvidarnos de eso para cuando salgamos de la pandemia, porque como todo fenómeno, en algún momento se va a terminar. Hemos visto situaciones que muestran como lo más miserable del ser humano, que es como esos casos de los médicos o los profesionales de la salud, enfermeros, todos que vuelven a sus casas, a sus viviendas, y se encuentran con carteles donde les dicen que no son bienvenidos, que se vayan, porque pueden contagiar. Esta X persona que escribió ese cartelito no tiene ninguna seguridad de que no se va a enfermar y que va a caer en algún lugar, hospital, clínica, donde sea que lo tenga que atender ese médico. Que no vaya a pasar eso, pero puede pasar. Entonces, pensemos en los aparatos psíquicos de esas personas, que cada uno piense y que se discuta. Por eso es tan importante la solidaridad. Las recomendaciones que pueden haber en estos momentos es entender que esta experiencia es única, extraña, está pasando en todas las partes del mundo, no debe ser utilizada ideológicamente ni políticamente porque es de una bajeza enorme. Acá hay un tema de salud física, salud emocional, salud en los vínculos, en las familias, en el trabajo y desarrollar algo muy bueno que tiene el ser humano, que es la compasión, la comprensión y la solidaridad. Si alguien nos necesita, tomando los recaudos necesarios, ayudemos.